Primero voy a presentarme, mi nombre es David Pinto y voy a ser el otro auxiliar del ramo de electromagnetismo, ¿ok? Eh, por ahora me va a tocar a mí hacer las auxiliares número impar, para que lo tengan en cuenta. Y eso, espero que nos podamos llevar bien durante el semestre y aprendamos juntos acerca de esta materia. Recuerden que si tienen cualquier duda, nos contactan al correo a mí o a Roberto y vamos a estar disponibles para ustedes, ¿ok? Aquí un compañero en el chat pone que tiene una pregunta. Adelante. Sí, yo tenía una pregunta, hola. Resulta que con unos compañeros ayer estábamos haciendo unos ejercicios y nos pillamos con algo en específico que nos dejó con duda, que era, por ejemplo, para calcular el campo eléctrico de un cilindro sólido, macizo, ¿Ya? eh, utilizaban como la, el campo eléctrico de un hilo cargado. Entonces, como, no sé, al menos lo que yo percibí es como que le agregaban una dimensión más, Ah, mira, pero justamente traje un problema que usa esas técnicas ahora, pero entonces seguramente lo que tuviste es que si tienes un hilo infinito, uno conoce el campo eléctrico de esto, que va más o menos como 1/r, y esto va en rho unitario. Si escribimos en coordenadas cilíndricas, ¿no es cierto? sí. Entonces, posiblemente lo que hizo ese problema es que ahora tú lo que puedes hacer es poner un montón de estos hilos, ¿no es cierto? Muy pegados unos a otros. Y si pones un montón de estos hilos, con la geometría cilíndrica, lo que va a tener es el cilindro macizo, ¿no es cierto? Finalmente, el cilindro macizo yo lo puedo separar en hilos de algún volumen infinitesimal, ¿no es cierto? Pero a los cuales yo este campo eléctrico lo conozco y sería de esta forma. Entonces después puedo calcular el volumen, o sea, el campo eléctrico del cilindro sumando muchos hilos, que es básicamente el principio de superposición, solo que aplicado ahora a un objeto más grande, salvo en vez de un punto como lo es la ley de Coulomb que ustedes conocen. ¿Sí? Esa es la idea cuando, del principio de superposición, pero aplicado ahora como a otras geometrías. De hecho, justamente traje el problema uno abarca un problema de ese tipo. ¿Sí? Ah, ok, ¿Se perfecto. cachó la Ya, idea más o buenísimo. menos como lo que, cómo es? Sí, sí, o sea, la idea sí. El tema es que como que hacían una especie de, no sé si, es que no caché muy bien, pero como que tomaban la carga lineal, por ejemplo, Ujú. y como que lo transformaban a una carga, o sea, una densidad de carga lineal o una densidad de carga volumétrica. Entonces eso como que no entendí tampoco muy bien. Pero Ah, la idea claro. sí, sí se entendió súper bien. Porque claro, porque si tú tienes el cilindro este y tiene densidad de carga volumétrica ρ, cero, llamémoslo así, eh, y tú quieres, digamos, escribir esto como los infinitos hilos, entonces claro, tienes que hacer esa transformación de pasar esta carga volumétrica a la carga lineal, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿cómo se podría hacer eso? Por ejemplo, yo sé que esto es carga partido en volumen. Entonces yo quiero transformar esto a algo que sea carga partido en longitud. Entonces tengo que de alguna forma multiplicar por un área, ¿cierto? Ujú. Entonces, el área que hay acá sería el área del cilindro transversal. Entonces, si yo el rosero, me parece que aquí tengo que eh, multiplicarlo por el área transversal, ahí transformaría esto a una densidad de carga lineal, ¿no es cierto? Esa es la transformación que seguramente usarán en el problema. Ah, ya, perfecto. Vale, me queda súper claro. ¿Sí? Al final es una cosa de transformar tu densidad de carga con otras dimensiones para poder hacer esta superposición. Entonces, en el problema uno vamos a resolver un problema de ese tipo y va a quedar más claro, ¿ya? Entonces vamos a empezar. El problema uno dice que tenemos una esfera, pero que es una esfera hueca,
Es decir, voy a hacer el dibujo en 2D, por supuesto, pero tienen que imaginar que son 3D. ¿Sí? No me quedó muy bonita la esfera, pero se entiende. Entonces, nos dicen que tiene radios A y B. Acá adentro no hay nada, está vacío. Y en el cascarón, digamos, hay una densidad de carga volumétrica que es, perdón, eh, perdón, que es de la forma K sobre R cuadrado. ¿Sí? Donde R, por supuesto, en este caso, si lo anotamos con prima, para usar la convención de que las primadas se refieren a las fuentes, ¿no es cierto? Es la distancia del origen a algún punto del lugar que tiene carga. Entonces nos piden calcular E en todo el espacio. ¿Ok? El enunciado tiene una cosa que lo va a hacer un poco más interesante este problema, y es que no podemos usar ley de Gauss. Esto porque si usáramos ley de Gauss, podríamos simplemente usar estas superficies, aprovechándonos de la simetría esférica, diciendo, ¿no es cierto?, que a lo largo a través de la superficie el campo eléctrico es una constante, y si usamos la ley diferencial, la divergencia de E igual a rho sobre epsilon cero integrada, ¿no es cierto?, llegaríamos a que podemos llegar a una expresión para este campo eléctrico en términos de la carga encerrada. Y la carga encerrada es fácil de calcular, ¿sí? Sin embargo, no vamos a hacerlo de esa forma y vamos a hacer este principio de superposición que el compañero preguntó al inicio de la clase. Entonces, usamos principio de superposición. Consulta. Ese rho que está ahí arriba es de la densidad de carga. Claro, este rho de aquí, el verde, es la densidad de carga que existe en la esfera. Ah, ok, perfecto. Y el rho de la ley de Gauss es la densidad de carga general. ¿Sí? Uno tiene que resolver esto considerando rho como una función que está definida en todo el espacio. Entonces hay que definirla por pedazos si es que la carga no existe en todo el espacio. Ok, entonces usamos principio de superposición, pero de una forma astuta. ¿A qué me refiero con esto? Porque, de hecho, el electromagnetismo está basado en usar el principio de superposición todo el tiempo, ¿no es cierto? Uno sabe que el campo eléctrico, uno lo puede escribir como 1 partido en 4pi epsilon 0, la sumatoria, ¿no es cierto?, de alguna carga I partido en R menos R y prima al cubo y R menos R y prima. Esta es como la fórmula general, y lo que nos está diciendo es que podemos escribir el campo eléctrico como la superposición del campo eléctrico que generan partículas puntuales. ¿Sí? Entonces aquí lo que nos está diciendo es que tienen las particulitas, cada uno tiene campo eléctrico, ¿no es cierto?, Q sobre R cuadrado, escribiéndolo coloquialmente, y entonces después yo las sumo todas y sumo el campo eléctrico total. Pero ahora uno puede hacer este mismo principio de superposición usando otros campos eléctricos conocidos. Por ejemplo, campos eléctricos conocidos simples serían el de una línea infinita, ¿no es cierto?, el de un plano infinito, o el de un cascarón esférico, o el de una esfera cargada uniformemente. Entonces, para este problema, vamos a usar el caso conocido de el problema, el cascarón esférico. ¿Por qué? Porque si yo vuelvo a dibujar mi sistema, lo que quiero calcular el campo eléctrico, yo lo puedo separar si quiero en un montón de cascarones esféricos, ¿no es cierto?, de ancho infinitesimal de R', llamémosle. Esto lo puedo hacer hasta el final, ¿no es cierto? Ustedes comprenderán la idea. Entonces, les recuerdo que el campo eléctrico de un cascarón
Está definido de la siguiente forma. Va a valer la carga que hay en el cascarón, dividido en 4pi epsilon 0 r cuadrado. Voy a ponerle carga a cascarón, ¿ok? Y esto es si es que r es mayor al radio del cascarón. Y vale 0 en otro caso. ¿Sí? Esto lo vieron en clase y lo calcularon con ley de Gauss. También se puede calcular con la integral primera esta del campo eléctrico. Si es que uno quisiera hacerlo, pero eso es un poco más difícil. Pero como ya sabemos esto, vamos a aprovecharnos de este resultado, ¿ok? Entonces la pregunta es cómo lo aprovechamos. Entonces ahora lo que tenemos que ir a mirar es que vamos a elegir un punto en el sistema y vamos a ver cuántos cascarones afectan a ese punto. ¿Ok? Entonces, primero vamos con R menor a A, donde les recuerdo que A es el radio interno. Entonces en este caso es fácil porque todos los cascarones esféricos infinitesimales de radio de R' están fuera de este radio A, ¿no es cierto? Y gracias a nuestra, ya sabemos que el campo eléctrico del cascarón cuando estamos en otro caso donde no estamos fuera del cascarón, el campo eléctrico va a ser cero. No hay cascarón que me pueda aportar ahí, todos me aportan cero, ¿cierto? Entonces ahora vamos al caso donde R es mayor a A, pero es menor a B. Entonces aquí vamos a estar dentro de la esfera hueca. Entonces vamos a elegir un punto R aquí. Y nos preguntamos, ok, ¿cuántos cascarones le afecta? Entonces le van a afectar todos los cascarones infinitesimales, ¿no es cierto? Hasta el de radio justamente R. Porque todos los que están hacia adelante, ¿no es cierto? Los que están hacia adelante, el punto R queda dentro del cascarón, por lo tanto el campo eléctrico de esos va a aportar cero en ese punto. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende más o menos la idea? Entonces lo que vamos a tener que hacer para encontrar el campo eléctrico en el punto R va a ser sumar los campos eléctricos de todos estos cascarones de aquí. Hasta aquí no más llegamos, porque desde adelante aportan cero, entonces no lo sumamos. ¿Sí? Entonces ahora ya sabemos la fórmula para el campo eléctrico del cascarón, sin embargo nos queda una incógnita que es el carga del cascarón. ¿Sí? Y aquí viene esto de transformar las densidades de carga en otras densidades de carga. Entonces sabemos que la densidad de carga volumétrica va como una constante K sobre R' al cuadrado. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la carga de un cascarón esférico de radio, llamémosle R', y ancho de R'? ¿Ok? Entonces, la carga se va de cascarón, como es infinitesimal, vamos a escribir que va a ser esta densidad de carga volumétrica, y voy a multiplicar por un área, que va a ser el área de este cascarón esférico. Y el área de una esfera, sabemos que vale 4pi R' cuadrado, ¿cierto? Entonces la carga de este cascarón Pregunta. infinitesimal, ay, me olvidé perdón, me olvidé del ancho, ¿no es cierto? Que tiene espesor. Pero ¿Aló? ¿Se escucha? sí, sí, ahí. Oye, podríamos hacer como un repaso rápido de lo que llevamos hasta ahora, que me perdí como en general en el problema. A ver, ya. Ya, entonces el problema es que tenemos un cascarón esférico hueco, o sea, una esfera hueca, donde en la parte verde tiene una densidad volumétrica que depende del radio, ¿ok? Va como K sobre R cuadrado. Y la idea del problema es resolver esto si no usa la ley de Gauss. Entonces vamos a ver el principio de sucesión de una forma un poco más astuta que la forma en que está propuesta por la ley general de Coulomb, que es esta, ¿no es cierto? Que es donde superponemos el campo eléctrico de partículas puntuales. Como conocemos el campo eléctrico de otros objetos en general, no solo el de partículas puntuales, sabemos el campo eléctrico de líneas, por ejemplo, infinitas, el campo eléctrico de esferas cargadas, cosas por el estilo, podemos, si es que el problema nos lo permite, usar esos campos eléctricos conocidos
y separar el problema en problemas más simples, pero no tan simples como simplemente puntos. Podemos detenernos un poquito antes, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a separar nuestra esfera hueca en cascarones esféricos. Si tú te imaginas, si pones muchos cascarones esféricos uno sobre otro, finalmente generas una esfera sólida, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer en este problema, porque conocemos cuál es el campo eléctrico que genera un cascarón esférico, ¿sí? Lo calcularon en clase. Y eso vale la carga que hay en el cascarón dividido en 4 pi epsilon 0 r cuadrado si es que estamos fuera del cascarón, y vale 0 si es que estamos dentro del cascarón. ¿Sí? Entonces estamos usando esas ideas para resolver este problema. Para R menor a, ya lo dijimos que podíamos calcularlo fácil. Ya, perdón. Porque no hay ningún cascarón que me aporte, estoy siempre dentro de todos los cascarones, y ahora estamos resolviendo el caso en que estamos dentro de la esfera hueca, ¿sí? En la zona que pinté verde, donde hay densidad de carga. ¿Sí? Aquí me preguntan, ¿por qué se usaba la fórmula de la sumatoria y no la de la integral? Claro, porque si yo tengo muchos puntos, uso sumatoria, porque en ese caso la densidad de carga sería un montón de deltas de Dirac eh, que estuvieran en el espacio. Aquí no puedo definir una densidad de carga volumétrica porque la densidad de carga está muy concentrada en puntos, ¿sí? Pero si yo tengo, por ejemplo, una cosa amorfa y que todo esto está cargado, ahí sí puedo definir la densidad de carga y definirla con la integral esta fórmula que está aquí. ¿Okay? Claro, podría haberlo definido en continuo, pero no quise. ¿Sí? Exactamente. Ya. Entonces aquí lo que tenemos que hacer ahora para encontrar el campo eléctrico dentro de la esfera de K, en la región entre A y B, es que vamos a usar el campo eléctrico de cascarón y vamos a sumar muchos cascarones. Solo esa es la idea. En la icónica que nos quedaba era cuánto vale el Q del cascarón. Eso es lo que no sabemos. Pero podemos calcularlo porque sabemos cuánto vale la densidad de carga volumétrica. ¿Sí? Entonces, el Q del cascarón va a valer esta densidad de carga volumétrica por el volumen infinitesimal del cascarón. Este es el volumen infinitesimal. A ver, si es que quiero hacer un dibujo, ustedes pueden pensar que tenemos aquí una sección de cascarón, ¿ok? Y aquí estamos hacia el radio R'. Entonces nos preguntamos cuánto es el volumen de esto. Si es que tiene ancho de R'. Por supuesto, a primer orden. No consideramos cosas mayores a dr, por ejemplo, dr cuadrado, se desprecia. Entonces ya esto va a valer 4pi r' cuadrado por dr', simplemente, ¿sí? Que sería el área, está aquí, multiplicado por el espesor, que sería dr. Entonces tenemos la carga del cascarón, por lo tanto, el carga del cascarón valía K por 4pi dr'. Y ahora voy a sumar todos los campos eléctricos de cascarón. Entonces, campo eléctrico total ahora, en R, ¿qué es lo que va a hacer? Tenemos la fórmula, primero voy a escribir una integral atrás, porque tengo que sumar muchos cascarones, vamos a hacerlo en el continuo, por supuesto, y voy a escribir la fórmula del campo eléctrico de los cascarones, que era el carga del cascarón, K por 4pi de R', y esto está partido en 4pi epsilon 0 R cuadrado. Y ahora hay que definir los límites de integración, es decir, desde dónde tengo cascarón hasta dónde tengo cascarón. Entonces tengo cascarón desde el radio A, ¿no es cierto? Mi esfera hueca tiene radio interno A, y estoy considerando cascarones solamente hasta radio R, porque los que están fuera de ese radio no me aportan campo eléctrico 0. Entonces el límite de arriba va a ser R. Esta integral la puedo hacer porque, ¿no es cierto?, es la integral de una constante. Y esto vale K partido en epsilon 0, R cuadrado, por R menos A. ¿Sí? Y si le pongo vector, tengo que escribirle aquí, ¿no es cierto?, hacia dónde apunta. ¿Por qué no hasta B? A ver, les mencioné que, ¿no es cierto?, el campo eléctrico del cascarón es 0 si es que estoy dentro del cascarón. Entonces, si se fijan, los cascarones que están pintados en verde
el punto R queda dentro de ellos. Por lo tanto, esos no aportan campo eléctrico. Por eso no los sumo. ¿Sí? ¿Cuál R unitario? Claro, aquí obviamente asumí que hay una simetría esférica que el campo eléctrico va a apuntar solamente el R unitario. Sí, sí, sí. Y eso se desprende también de que el campo eléctrico cascarón sabemos que va en R unitario. ¿Sí? Entonces, si sumo muchos cascarones que van en R unitario, no me puede dar otra cosa distinta que R unitario. Ok, entonces aquí resolvimos el campo eléctrico para la región en la esfera hueca. Ahora resolvamos para la región afuera de la esfera hueca y así vamos a haber completado el campo eléctrico en todo el espacio, en todas las regiones. Entonces ahora vamos con R mayor a B. Entonces aquí va a ser directo, porque en este caso, ahora sí me Incluido aportan una todos los... consulta. ¿Sí? ¿Te paso una pregunta de la parte anterior? Claro. Que en la integral, ¿por qué no aparecen los términos como los otros términos de la sumatoria? El R menos R sub I prima y el módulo. Porque aquí no estoy usando este como mi elemento básico Ah, ya, ya, digamos, el de E, digamos, que voy a sumar. ¿Sí? ya. Pensé que había pasado como de la sumatoria a una integral. Ya. No, 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 la sumatoria es como la definición formal, y Ujú, después uno lo transforma a lo que la geometría me diga que tengo que transformar, por supuesto. Si es que el ya. problema es de puntos, tengo que hacerlo con la sumatoria. Si el problema es de volumen, tengo que hacerlo con la integral. ¿Sí? Ujú, ya, En este gracias. caso vamos a aprovecharnos de que conocemos el campo eléctrico de Cascarón, que si tú lo quieres pensar es como que estamos sumando campo eléctrico de superficies, ¿sí? En vez de puntos. Ya. Hay otra pregunta. Por ejemplo, en vez de usar muchos cascarones, se podrían haber considerado como la esfera de radio B normal, o sea, de radio R con R menor que B, y una esfera como de radio A y restarlo, como Claro, descuento. claro, sí, sí, por supuesto. ¿Sería correcto eso? Sí, también. Ah, ya, eso. Tenía la duda. O sea, tú puedes formular el problema como tú quieras. O sea, por ejemplo, aquí, claro, por ejemplo, podría haber llegado hasta la esfera de radio R, calculado su campo eléctrico, bueno, yo resolvería el problema directamente, ¿no es cierto? Si es que, si es que hago eso. Pero claro, en este caso vamos a aprovecharnos del caso de que sabemos el campo eléctrico del cascarón y vamos a separar el problema en estas partes infinitesimales que son los cascarones que componen la esfera en general. Ah, pero tú decías sí, claro, restarle lo de adentro. Esa era Claro, sí, eso. Sí, sí, también puedes hacer eso, claro. Si quieres hacer un hueco, puedes considerar la esfera sólida completa y después restarle el hueco con una densidad carga que la contrarreste. Sí, 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 eso también es válido. Entonces, ahora R mayor a B, y en el caso R mayor a B, voy a hacer el dibujito pequeñito acá de nuevo. Vamos a estar mirando desde afuera, para de la esfera, ¿no es cierto? Aquí está el punto R. Entonces, ahora todos los patrones infinitesimales que habíamos descrito, ahora todos aportan campo eléctrico, porque estoy fuera de todos ellos. ¿Sí? Entonces, escribo la misma integral de antes, que era sumar todos los cascarones esféricos, que valía K partido en epsilon 0 R cuadrado de R', y ahora los límites van a cambiar, porque ahora sí me aportan todos los cascarones esféricos. Entonces va desde A hasta B, que son los radios de la esfera. Esto me va a dar, en R', en el rectángulo que diga, esto me va a dar K epsilon 0 R cuadrado B menos A en R unitario. Y así es como encontramos el campo eléctrico en todo el espacio. ¿Sí? Ahora uno podría hacer un gráfico del módulo D, ¿no es cierto? Versus R, y partiría en A, después en B, y aquí decae con la ley 1 sobre R cuadrado, y en la región entre A y B va como R menos A sobre R cuadrado. Eso no sé cómo se ve, pero seguramente es una curva. Una curva. ¿Sí? Voy a ser un poco más serio. Este es el R menos A partido en R cuadrado. Este es el 1 sobre R cuadrado. Eh, ¿Quedó alguna duda con el problema 1?
pasar al siguiente? ¿Puedes repetir la última del campo eléctrico de cuando R es mayor a B? Como eso. Se entendió que con el caso en que estamos dentro de la esfera, hay cascarones que no me aportan, ¿no es cierto? Entonces, por Sí, eso es que corté la integral hasta R, porque los que están adelante de R no me aportan en nada. Ahora, como estoy mirando desde fuera de la esfera, ahora sí todos me aportan. Y hasta ahora tengo cascarones esféricos, tengo cascarones esféricos desde A hasta B. Entonces sumo todos los que están desde A hasta B, y por eso los límites llegan de A a B. Solo eso. ¿Ya? gracias. ¿O todavía quedan dudas de eso? ¿O se entendió? Disculpa, a mí, o sea, me quedó una duda porque justo el internet mandó mal. Cuando transforman la densidad de carga para sacar la carga, la Q, no sé qué, que lo multiplicaste por el volumen, Claro. Sí, sí. o sea, ¿por qué eso? Como no entendí el por qué. Como, Porque ¿por qué el multiplicarlo por el volumen se saca la otra, por así decirlo? porque claro, la fórmula del campo eléctrico de cascarón me pide que haya una carga cascarón. Entonces tengo que determinar esta carga, esa cantidad, ¿no es cierto? Luego, entonces tengo que definir cuánto es esa carga de cascarón. Y como tengo una densidad de carga que es volumétrica, tengo que multiplicar por un volumen. Pero como quiero sumar muchas cosas pequeñitas, es un volumen infinitesimal. En este caso, eh, entonces, el cascarón esférico en realidad tiene un área, pero también tiene un espesor. ¿Sí? Entonces, en realidad, la carga que va a haber aquí adentro tiene que ser algo así como la integral del ρ, el ρ que sería K sobre R', ¿no es cierto? De B, ¿no es cierto? Pero simplemente entre R' y R' más de R'. Esa sería la carga que hay dentro del cascarón, ¿no es cierto? Y eso lo puedo escribir justamente como lo que está aquí, a la derecha, como la densidad de carga por el área por el espesor. ¿Sí? Lo integro, por supuesto, porque el DR es tan chiquito que puedo considerar que toda esta región tiene densidad de carga constante y que no va variando a lo largo de esta dirección, en este caso, cuando miro muy chiquitito. ¿Sí? Ah, Pero vale. claro, esta es la Vale, muchas definición gracias. formal de lo que habría. Si tú la desarrollas, vas a llegar justamente a lo que yo escribí, si es que guardas solamente términos de R lineales. ¿Mm? Vale, vale. Muchas gracias. Y esta es básicamente la idea que también el compañero preguntó al inicio, cuando tenías el cilindro y lo dividías en hilos, es la misma idea. Es la misma idea. Aquí teníamos la esfera sólida y la dividimos en cascarones. ¿Sí? Por supuesto, el problema que mencionó el compañero, el del cilindro, hay otro método de hacerlo que sería dividirlo en cilindros concéntricos, cascarón de cilindro concéntrico. Igual que en esta idea de acá. Por ejemplo, tener aquí, después uno de radio infinitesimalmente más pequeño, y calcular así con esos cascarones también. Pero como se conoce el de una línea, obviamente lo hago separándolo en líneas, ¿cierto? No lo hago separándolo en cosas que no, en cosas que no conozco. Por eso se separa en líneas. ¿Sí? Y así lo pueden desarrollar también ese tipo de problemas. Ya. Oye, y en ese caso, ¿cómo sería cómo se sumarían a través de una integral? También a través de una integral, claro. Claro, Ah, solo que ok. ahora serían 2D porque tendrías que sumar líneas en dos direcciones, ¿no es cierto? Ujú. Y por ejemplo, si por ejemplo fuese un cilindro cargado como uniformemente, ahí se podría multiplicar por el área de la base con la carga. Si está uniformemente, claro, y si no está Ah, uniformemente, ahí tendrías que tratar el Q este que yo definí como el Q cascarón, te quede dependiendo del espacio, de la posición. En este ok, caso, ok. fíjate, me quedó independiente de la posición, pero gracias a que la densidad de carga me zafó, ¿no es cierto? Pero me podría haber quedado dependiendo de R', perfectamente. Ya, perfecto, vale. Ya, ahora vamos al problema 2 donde vamos a aplicar la ley de Gauss, que ustedes aprendieron. Entonces ahora la situación va a ser la siguiente. Me dan un momento que me están llamando, ya vuelvo el tiro. Ahí sí.
Problema 2, vamos a usar ley de Gauss ahora. En el problema 1 no lo hicimos porque dijimos que estaba prohibido explícitamente, para enseñarles este truco. Pero ahora vamos con el problema 2. A ver si vamos a poder usarla. Entonces, el problema 2 es una configuración como la siguiente. Hoy vamos a trabajar con puras esferas, ¿ok? Entonces, nos dicen que tenemos unas dos regiones separadas de la esfera. Y estas regiones se caracterizan porque en la zona azul hay rocero constante y en la zona verde hay menos rocero constante. ¿Ok? Y obviamente la pregunta es calcular el campo eléctrico en todo el espacio. ¿Sí? Y para esto vamos a usar la ley de Gauss. Una pregunta. ¿Sí? Adelante. En el ejercicio dice que está rodeado por un cascarón esférico. ¿No Ah, sería claro, como me refiero como, vacío claro. el verde? No, 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 no. Claro, está la esfera sólida esta, y hay un cascarón esférico que es lo verde, pero que tiene espesor. Claro, quizá no elegí las mejores palabras, pero esta es la Ah, ya, configuración. ¿Ok? ya, ya. Claro, Ok. cualquier cosa que, claro, quizá rodeado por una esfera hueca, quizá hubiera sido mejor. No sé, una cosa de palabra. Ya. Entonces vamos a la ley de Gauss para esto. Entonces la ley de Gauss en forma diferencial nos dice que la divergencia del campo eléctrico vale la densidad de carga dividida en epsilon cero. Entonces ustedes aprendieron que esto, en verdad lo aprendieron al revés, ¿no es cierto? Ustedes partieron del flujo y después derivaron esto, pero uno esto lo puede integrar en un volumen y usted, este es el teorema de Gauss básicamente, que si yo tengo el integral de una divergencia, la puedo transformar en una integral de área, y entonces esto sería igual a la integral de ρ partido en epsilon cero de B, y esto no es nada más que la carga que hay en el volumen B, ¿no es cierto? Y esto uno lo llama Q enclosed. Así es la palabra que usan en inglés. Entonces, aquí con un ejemplo va a quedar clarísimo cómo se usa. Bueno, yo creo que ya lo usaron en algunos problemas, pero aquí vamos a aplicarlo a uno que tiene un poquito más de dificultad, ¿no es cierto? Está separado en dos zonas. Entonces, nuevamente, hay que separar tres zonas del problema, ¿no es cierto? Está la zona eh, A y B, por supuesto. Está la zona donde R es menor a A, es decir, donde estamos dentro de la esfera azul. Está la zona R entre A y B, que estaríamos en la parte verde. Y está la zona R mayor a B, que estamos afuera de la esfera. Nuevamente separamos el problema de esas tres zonas. Partimos con R menor a A. Entonces voy a hacer el dibujito de nuevo. Esta es la esfera que tiene las densidades de carga. Y como quiero escribir el campo eléctrico en R menor a A, voy a hacer una superficie imaginaria que va a estar denotada por verde. Esta es la superficie imaginaria. ¿Ok? Y en esta superficie imaginaria voy a calcular todas las integrales que escribí antes. Entonces, voy a escribir integral de E.ds igual integral de ρ partido en epsilon 0 de B. ¿Sí? Donde, ¿no es cierto? Aquí la región es la superficie imaginaria. Entonces, ¿en qué se basa la ley de Gauss? Se basa en explotar las simetrías del problema. ¿Cómo? Estoy en una simetría esférica. Primero vamos a adivinar que el campo eléctrico va a ir en forma radial, ¿no es cierto? No puede tener otra componente más que esa. Y, más aún, como yo tomé una superficie que es perfectamente una esfera, y esta integral es de superficie, entonces voy a decir que el campo eléctrico en la superficie es una constante, ¿no es cierto? En verdad es un producto punto. Entonces el producto punto es algo así como el módulo de E, ¿no es cierto? Por el módulo de S. Y aquí hay unas orientaciones, ¿no es cierto? Ok. Pero, entonces, ¿cómo hacemos esto? Escribimos esto como
integral de, perdón, integral de E de R. Aquí voy a desarrollar el producto punto, porque si yo asumo que E es igual a un E de R en R unitario, y el ds, que es la superficie de la esfera, ¿no es cierto? Sabemos que es, ¿cuánto vale esto? 4pi, el radio de la esfera al cuadrado, ¿no es cierto? Por dr, y este también apunta en R unitario. Entonces, como es R unitario por R unitario, me da 1, ¿cierto? Entonces puedo multiplicar los módulos nomás. ¿Sí? Este es el producto punto que se tienen que hacer. Si la superficie es más complicada, obviamente el producto punto les puede quedar un poco más difícil. ¿Sí? Pero en ley de Gauss, como las cosas siempre son simétricas perfectamente, típicamente el producto punto te da 1 siempre. Entonces, E de R, el de S lo escribo que vale 4pi R cuadrado de R. A ver, estoy puro leseando porque este no tiene DR, ¿no? Este es 4, esto es el de S. R cuadrado, perdón, aquí me equivoqué. Seno de teta de phi, R unitario. Ahí sí, ahí sí. Estoy tomando una, si ustedes lo quieren ver, aquí no es cierto, esta cantidad, este diferencial de área. ¿Sí? Y ese diferencial de área, por supuesto, tiene aquí seno de teta, aquí tiene de phi, y el arco es de R. Así es como se arma este ds. Ya, entonces aquí lo escribo bien, ahora perdónenme. R cuadrado, seno de teta de phi. ¿Sí? Y esto lo igualo ahora a la integral de rho epsilon 0 de b. De eso dijimos que era la carga encerrada, ¿no es cierto? Y la carga encerrada, bueno, la calculo simplemente haciendo la integral, ya que como mi rho en este caso es una constante y como estamos dentro de la esfera es positiva, ¿sí? Entonces calculo la carga que hay acá dentro de esta superficie imaginaria. Entonces, simplemente va a ser, como ρ es una constante, sale afuera la integral y me queda el volumen de una esfera. Si es que ρ no es una constante, tienen que hacer la integral a mano, ¿sí? Entonces saco el ρ para afuera, el epsilon 0, y me queda el volumen de la esfera de radio R. ¿Sí? No olvidé mencionarles que esta superficie imaginaria es de radio R. ¿Sí? Ya. Entonces aquí el campo eléctrico lo sacamos para afuera, y esa es la magia de la idea, es que el campo eléctrico puede salir para afuera, y al final lo puedo despejar al final de estas expresiones. Por supuesto, el R cuadrado, el seno de teta de phi, en la coordenada esférica me integra 4pi. ¿Sí? Entonces R cuadrado 4pi igual a rho epsilon 0, 4pi tercios R. Si se fijan, se me simplifican algunas cositas. Esto igual. Y me queda que el E en la superficie R vale rho epsilon 0 tercios por R. O sea, va lineal. Esto ustedes lo calcularon alguna vez también en clase, ¿no es cierto? Cuando tenían una esfera uniformemente cargada, sabían que dentro el campo eléctrico iba lineal con el radio. ¿Mm? Ahora vamos a hacerlo para la región entre las esferas. Entonces, nuevamente. Consulta. Sí, sí. En este caso, o sea, en el caso anterior, por ejemplo, nosotros tenemos que encerrar lo que queremos analizar en una superficie, ¿cierto? De un volumen. Entonces, lo que me queda de la duda es que el profe mencionó en la clase que si nosotros, por ejemplo, considerábamos como justo, como en el límite, no sé si, como justo en el, ¿Qué como límite? alrededor, como tomando la superficie imaginaria sobre esa esfera, como coincidente, dijo que habían como especies de anomalías, sí. Claro, por Y en supuesto. este, Sí, sí, y en sí. este caso, ¿cómo lo estamos haciendo? No entiendo muy bien. Como para tomar todo eso sin poner la superficie al mismo como coincidente. O sea,
Una respuesta insatisfactoria sería, ¿no es cierto?, que tú puedes poner la superficie tan cerca como quieras del borde, pero nunca justo en el borde. Y lo mismo desde afuera. Te acercas por ambos lados, ¿no es cierto? Y después los pegas. Va a haber situaciones, ¿no es cierto?, en que, más adelante van a ver, en que va a pasar que cuando calcules el campo eléctrico acercándote a esta superficie por abajo y acercándote por arriba, van a ser diferentes. Va a haber una discontinuidad del campo eléctrico. Eso es lo que se refiere el profe con una anomalía. ¿Sí? Y eso está permitido, no hay problema con eso. Y eso se explica porque en algunas situaciones sus configuraciones de carga van a hacer que en estas superficies, que son los límites de los objetos, ¿no es cierto?, se pueda concentrar carga ahí. Y esa concentración de carga en las superficies es lo que va a hacer que tu campo eléctrico te quede discontinuo. ¿Mm? Pero claro, te vas acercando por abajo y por arriba, pero nunca pones la superficie justo ahí. Tratas de evitar hacer eso, claro. Pero luego los puedes unir, ¿no es cierto?, usando estas propiedades de... más adelante van a ver, pero uno puede unir el campo eléctrico de cierta forma, sí, y entender lo que pasa en ese borde raro. ¿Sí? Y va a descubrir que es porque se acumula carga ahí. Más adelante lo Y van a en ver. y en este caso, o sea, hicimos como que si fuese coincidente, pero no era coincidente, algo así. Claro, o sea, nunca, en este caso no, no estuvimos justo en el borde, estuvimos adentro del borde. Pero claro, si es que yo me acerco aquí hacia el borde, claro, si pongo en mi fórmula para el campo eléctrico, pongo R igual a A, eso me da un valor. ¿Sí? Ujú. Pero sí tienes que considerar siempre que estás algo así como R igual a menos, digamos. Te estás acercando por dentro de la esfera. Ya, ok, perfecto. ¿Ya? Gracias. Ya. Entonces ahora vamos en la región intermedia. Aquí, entonces, nuevamente el dibujo, no sé su superficie gaussiana imaginaria, y ahora la pongo justo en el medio. Ok. Entonces imagino que la parte esta de la integral de R es fácil, ¿no es cierto? Me da un R cuadrado 4pi y el campo eléctrico sale para afuera. Entonces voy a escribir eso directamente. E de R, 4pi, R cuadrado. Voy a usar R también por el campo eléctrico, porque eso es lo que depende. Y esta superficie imaginaria, ¿no es cierto?, es de radio R. Y ahora tengo que calcular la integral de rho epsilon 0 de B, ¿no es cierto?, donde el volumen, ¿no es cierto?, es lo que me encierra esta superficie imaginaria. Ahora, esto tengo que separarla en dos partes porque ahora tengo carga de distinta naturaleza en ambas partes del problema, ¿cierto? Estas zonas tenían distinta densidad de carga. Entonces, primero había una región que era la región de rho epsilon 0 de B, que esta es la de 0 hasta A, menos la integral desde A hasta R de rho epsilon 0 de B. ¿Por qué menos? Porque en la región roja la densidad de carga tenía signo opuesto. ¿Sí? Y estas de aquí también son fáciles porque son esferas. Esta de aquí, ¿vale? Sale todo para afuera, rho epsilon 0, 4pi tercios R cubo, y esto es A cubo. ¿Sí? Y esta de aquí va a valer el rho epsilon 0, también el 4pi tercios, pero ahora como es una sección radial de esfera, ¿no es cierto?, sería el radio externo menos el radio interno al cubo cada uno. Entonces es R cubo menos A cubo. Disculpa, ese menos viene de la densidad de carga Claro, por negativa. supuesto, este menos viene de que la densidad de carga cambia de signo. Rho cambia de Ok, signo. vale. ¿Sí? Y aquí entonces simplemente despejo de nuevo el campo eléctrico en función de R. El 4pi, ¿no es cierto?, se va y queda algo como el siguiente. Si se fijan también aquí puedo juntar el A con este A. Como es menos menos se suma. Entonces, luego si lo escribo compacto me queda algo como esto. Serán 0 tercios
2 al cubo menos r cubo sobre r cuadrado. Ahí encontré el campo eléctrico, en verdad su módulo, pero como asumimos que era radial, después uno le pone la flechita y va en el retorno. Ajá. Ya, y finalmente, imagino que ya captaron la idea bastante bien. Vamos a la región externa de la esfera, R mayor a B. Entonces en este caso, hago mi dibujo, y la superficie ahora va a estar por afuera. Entonces nuevamente la integral del campo eléctrico en la superficie, por la simetría puedo asumir que me da simplemente 4pi r cuadrado. Y, perdón, ahora la carga encerrada que me queda. La carga encerrada es justamente la carga que hay en esta esfera, más la carga que hay en esta esfera hueca, y esa la puedo hacer también sin siquiera escribir las integrales. Como la geometría es simple y la densidad de carga son constantes, va a ser el ρ, partido en el epsilon 0, el 4pi tercios, que es la, ¿no es cierto?, la componente angular del volumen de la esfera, y me falta aquí sumar los radios al cubo. Entonces tengo A al cubo con positivo, porque tiene densidad de carga positiva, le resto, y el volumen, ¿no es cierto?, de esta esfera hueca es B cubo menos A cubo. Entonces finalmente puedo escribir E de R, 4pi se va, y me queda ρ partido en 3 epsilon 0, 2a cubo menos b cubo partido en r cuadrado. ¿Sí? Y encontramos el campo eléctrico en todo el espacio. Ahora, como el compañero preguntó qué pasa en las superficies, obviamente uno puede verificar que el campo eléctrico en este caso es continuo. Si se fijan, aquí E de R, si yo pongo R igual a menos, o A, nos acercamos por abajo, me va a dar ρ A partido entre epsilon 0. ¿Qué me da el campo eléctrico si yo me acerco por ahora R igual a más? Si yo reemplazo A aquí, me da, gracias al 2, me queda ρ partido entre epsilon 0, a cubo partido a cuadrado, me queda ρ entre epsilon 0 a. Entonces, no hay discontinuidad en el campo eléctrico. Y uno puede verificar también que para el otro caso también no hay discontinuidad en el campo eléctrico. ¿Sí? Y eso significa que no hubieron anomalías en esta frontera de las esferas. ¿Podrías repetir el último caso? Que no lo entendí muy bien. ¿Cuál es el último caso? ¿Este? Sí, ese. ¿Cómo calcular EDR? ¿O cómo qué? LDR, sí. ¿Cómo calcularlo en el tercer caso? Claro, porque esto de aquí, esta parte de aquí, ¿no es cierto?, es la parte que es la integral de E.ds. Y uno asume, ¿no es cierto?, que la superficie está orientada radialmente, y también, producto punto, me da el módulo de las cosas multiplicado. Y la integral uno lo hace fácil porque el E sale para afuera, y el área, ¿no es cierto?, superficie simplemente es 4pi r cuadrado. Esta parte de aquí sería integral de ρ partido en epsilon 0 de b, y de ahí hay que separarla en partes, por supuesto. Está la parte que tiene carga positiva, que lo que me aporta es el a cubo, ¿no es cierto?, a cubo por 4pi tercios por ρ, y esto de aquí sería lo que me aporta la parte negativa. Entonces este es lo que me aporta el más ρ0, y este es lo que me aporta el menos ρ0. Nada más que eso. ¿Sí? Pero como el ρ era constante, sale afuera la integral y simplemente es densidad carga por volumen. Nada más que eso. Y así es como encontramos el campo eléctrico en todo el espacio para este problema también. ¿Alguna otra duda? Cuando termine la clase, ¿podría subir estos apuntes? Sí, obviamente, no hay problema. Ya. Si no hay una pregunta ahora mismo, voy a empezar a proseguir con el siguiente problema, ¿ok? Obviamente, si me pueden hacer preguntas de problemas anteriores, no hay drama, me devuelvo. Ya.
Entonces vamos con el P3. Les voy a explicar la situación del P3. Este es el problema interesante de hoy. Entonces, la situación es que vamos a tener ahora un cascarón esférico. Ahora, no una esfera, un cascarón de verdad, un área. ¿Sí? Entonces voy a dibujarlo aquí. Lo dibujo como círculo, obviamente. Que no puedo hacer dibujos 3D. Pero tiene una peculiaridad. La peculiaridad es que está partido en dos. ¿Ok? Y me dicen que la cáscara de arriba tiene densidad superficial sigma positiva, pero la de abajo tiene densidad menos sigma. ¿Ya? Y aquí el tiro uno no es un imán porque no es magnético, sino que sería algo así como un dipolo eléctrico, ¿sí? Que es el análogo eléctrico del imán. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí es que uno ya no puede suponer que el campo eléctrico es solo radial. ¿Por qué no lo puede hacer eso? Imagínense ustedes que ya conocen el campo eléctrico del plano infinito, ¿no es cierto? Y saben que es perpendicular al plano. Entonces ya, si este plano ahora yo lo deformo en el cascarón esférico, puedo saber más o menos para dónde van las líneas de campo, cerca de la superficie. Entonces, el sigma, bueno, las tira para arriba, abajo, así, así, algo así, algo así. Bueno, y voy a dibujarlos de los lados también. Sin embargo, la parte verde atrae. ¿Cierto? Y bueno, así para todas las partes muy cercanas a la esfera. Entonces, si se fijan, ahora el campo eléctrico eh, eh, a ver, eh, no es trivial decir que las componentes no radiales se me van a anular. De hecho, lo que pasa, este problema, es que, ok, esta de aquí no se perturba por nada, ¿no es cierto? La que es justamente, la que va justamente la línea del polo. Esa se mantiene ahí. Pero las otras se van a deformar de una manera algo como así. ¿Sí? Entonces el campo eléctrico es complicado, obviamente. No vamos a intentar calcular el campo eléctrico en todo el espacio. También es algo así como un condensador, sí, sí, sí. Justamente. Solo que deformado en una esfera. Condensador sería el más típico, es cuando son dos planos, porque ahí el campo eléctrico es un poco más fácil, ¿cierto? Pero si lo deforman en una esfera, queda la embarrada. Ya. Entonces, ya. Ahora el EDE es distinto de solamente un EDR unitario. Entonces, aquí es donde uno no puede usar Gauss. Eh, ahí es donde uno no puede usar Gauss. Y aquí, bueno, ya son dos nomás, pues tiene que empezar a restringir el espacio para calcular el campo eléctrico porque en verdad, si uno intenta calcular el campo eléctrico, por ejemplo, aquí, va a encontrarse con un problema sumamente difícil. Entonces, lo que yo les pregunto en lo auxiliar es calcularlo solamente en la línea del eje. Solamente calcularlo acá. Acá, o en cualquier punto de esta línea. ¿Mm? ¿Por qué? Porque en esa línea estamos seguros de que el campo eléctrico sí tiene
En esta línea, por ejemplo, sabemos que el campo eléctrico sí o sí va como un E que depende de la altura Z y va en Z unitario. Sin embargo, en las otras regiones, ahí ya no tenemos duda. Ujú. Eh, ¿Sería por la simetría de las cargas que existen en esas partes? Sí, sí, sí. Justamente por la simetría de las cargas que podemos asumir que en la línea del polo solamente va en Z. Justamente porque vas a descubrir que este de aquí con este de aquí para un punto de aquí se van a eliminar idénticamente. Lo mismo que las que están abajo. ¿Cierto? Pero eso no se puede hacer en cualquier otro punto del espacio, solamente en el eje Z. Ya, entonces démosle para adelante. El problema me dice que calcule primero, me pregunta, ok, me pregunta cuánto vale el campo eléctrico en el eje Z. ¿Ya? Y si uno intenta hacer esto, uno podría hacerlo, pero hay un problemita. Es que si uso la fórmula tradicional, ¿no es cierto?, de Z, decimos que va a ir en Z unitario, y sería entonces simplemente la integral. ¿De qué cosa? Tengo que poner aquí, no voy a poner Z antes todavía, voy a poner la integral, ¿no es cierto? Voy a poner aquí R menos R', pero una partida en 4 pi epsilon 0, y aquí el R menos R' al cubo. Y esto va a ser en un área, porque tenemos solamente densidad superficial. Ah, ok. Entonces, aquí ya, si uno puede hacer algún truco para trazar esta integral, ¿no es cierto? ¿Qué truco es ese? Uno tiene su esfera, ¿no es cierto? Uno pregunta por un punto Z aquí, uno sabe el radio de la esfera, este sería R, y nos interesa, ¿no es cierto?, el R menos R'. Esto lo puedo hacer si es que uso coordenada esférica, este es un ángulo de teta. Puedo encontrar que el R menos R', perdón, en módulo, sería algo así como la raíz cuadrada de R cuadrado más, pongámosle Z mejor, ¿ok? Pongámosle Z a esta distancia de aquí. Z cuadrado menos 2RZ coseno de teta, ¿cierto? Y el R menos R', vectores, que me quedaría, por supuesto, R es Z en Z unitario, ¿cierto? Y el R' es algo que va hacia el escalón esférico. Entonces, va a tener... Consulta. Sí, sí, Ahí utilizaste el teorema del coseno, ¿cierto? claro, claro, para hacer esta distancia del triángulo. Justamente esto es Ah, esta es el teorema del coseno. No sé, ¿se llama teorema del coseno, no es cierto? Sí. sí, creo que sí. Gracias. Claro, claro. Pero claro, esto es justamente el teorema del coseno para la relación. Este es un truco no un truco en verdad, pero si tienen una esfera o algo del estilo, tengan en mente esta relación. ¿Sí? Ya. Y nos falta escribir R menos R', y este va a ser R, ¿no es cierto? Seno de teta, coseno de phi, x unitario, más R, seno de teta, pongámosle prima, ok. Pongámosle prima, para que estemos de acuerdo en que son eh, las fuentes. Seno de phi prima, esto en y prima unitario, y me queda R coseno de teta prima en z prima unitario. Entonces, si se fijan, calcular el campo eléctrico con esta fórmula se vuelve demasiado... uno no quiere hacer esto, ¿sí? Uno quiere intentar hacer los mejores cálculos posibles siempre. En verdad uno puede simplificar un poco, ¿no es cierto? Porque cuando uno haga la integral en phi para esta área, si se fijan, el R menos R' módulo depende solamente de teta. Entonces la integral en phi no la puede hacer directamente. Y esto es igual teta prima, ¿ok? Para que sea referente a la fuente. Y entonces
Si uno hace la integral en phi' directamente, va a descubrir que este de aquí y este de aquí, estos compadres, no aportan nada porque integran cero, ¿no es cierto? Son sinusoides justamente en el periodo. Y me va a quedar solamente la parte en z. Entonces, el campo eléctrico, voy a escribirlo. No sé. Bueno, aquí me olvidé del robo, obviamente. No puede haber campo eléctrico sin intensidad de carga. 1 partido en 4pi epsilon 0. Me queda la integral del rho, que tiene su definición, ¿no es cierto? Eh, según cómo está configurada la carga. No la he escrito todavía. Y escribo lo que me da el R menos R', me da Z, Z unitario, más R coseno de teta, Z unitario, partido esta raíz al cubo. Si se fijan, esta integral de aquí, esto en cierto va a estar integrado en seno de teta de phi. ¿Sí? Voy a eliminar las componentes que no aportan nada. El de phi, ¿no es cierto?, uno lo puede hacer también inmediatamente y este aporta un 2pi nomás. Pero si se fijan, uno queda una integral que no es muy agradable. ¿Okay? Hay que integrar esta cosa z más r coseno dividido en una raíz que está al cubo. Rho sería sigma en este caso porque es superficial, claro. Sí, sí, sí. Pero ya, esta cosa, intentar hacer esto es muy difícil. No es tan difícil, o sea, se puede hacer. No queremos. Entonces vamos a aprovechar otra formulación que tiene el electromagnetismo, ¿okay? Que sería usar la noción del potencial eléctrico. ¿Cómo vamos a hacer eso? Porque nosotros sabemos que si tenemos una carga puntual, ¿okay? Carga Q, esto lo sabemos todo. Sabemos que el campo eléctrico vale, perdón, algo así como Q sobre R cuadrado, en R unitario. Y de esto, el potencial eléctrico, ustedes aprendieron también que se puede calcular, y sería algo así como Q sobre R únicamente. Perdón, potencial eléctrico es un escalar, no sé por qué le puse flecha. Entonces, si se fijan, el potencial eléctrico es algo un poco más agradable, ¿sí? O sea, claro, no queremos hacer esa integral, pero igual vamos a llegar al resultado usando otro método. No es que no quiera hacer el ejercicio, obviamente. Ya. Entonces, lo que les comentaba es que el potencial eléctrico es un poco más agradable que el campo eléctrico, y después uno simplemente puede calcular el campo eléctrico como menos el gradiente del potencial eléctrico. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué pasa ahora si es que empezamos a poner más puntos? Si empezamos a poner más puntos, aquí va a aparecer una suma, y aquí también va a aparecer una suma. Entonces uno puede formular que el potencial eléctrico de una distribución de carga, hay que poner 4pi epsilon 0 siempre, ¿no es cierto?, por integral, y esta vez va a ser simplemente la densidad de carga partido en el módulo de R menos R' de B. Y hacer esta integral es mucho más agradable que hacer la otra del campo eléctrico. Ya, entonces vamos a hacer esto para resolver el problema. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Entonces démosle para adelante. Entonces, yo voy a calcular solamente B en Z. Esto tiene restricciones más que les voy a comentar al final del problema, ¿ok? Cuando quieren hacer esto, va a estar 100% bien si no restringen el espacio.
decir, ¿a qué me refiero con restringir el espacio? Aquí estamos restringidos a calcular el campo eléctrico en una línea nomás, la línea que va en el polo. ¿Sí? Si yo no hiciera esa restricción, el cálculo que voy a hacer va a estar completo 100%. Pero como yo estoy restringiéndome a una cosa, al cálculo le va a faltar algo. Y vamos a discutirlo al final del problema. Ya. Entonces vamos a calcular B de Z, Puedes subir un poquito, por favor. ir para atrás. Sí. Oh, bueno, eso, para atrás. Gracias. Vale. Nada, ya. Entonces vamos a escribir esta integral y vamos a descubrir que esta sí se puede hacer. Bueno, la otra igual se puede hacer, pero es mucho más larga. Entonces esta, vamos a escribir la densidad de carga. Todavía no la voy a escribir, voy a dejar la sigma como sigma de teta nomás. Porque si se fijan, sigma depende del ángulo teta, ¿no es cierto? Está definida como un escalón en teta, ¿no es cierto? En una parte vale sigma y en otra salta a menos sigma. Pero depende del ángulo teta. Entonces, queda sigma de teta, el diferencial de área, me queda el radio de esta cosa, r cuadrado, seno de teta, de phi de teta, y el r menos r', ya dijimos que valía la raíz cuadrada de r cuadrado más el z cuadrado menos 2rz coseno de teta. Ya. Esta se ve un poco menos monstruosa que la anterior, simplemente por el hecho de que ya no tenemos el cubo aquí, ¿no es cierto? En verdad ese cubo es el que a uno le jode todo. Ya, pues. Entonces hay que darle para adelante en esta integral. Ahora definimos sigma de teta, ¿no es cierto? Sigma de teta vale más sigma. Si teta pertenece a 0, pi medios, y vale menos sigma si teta pertenece a pi medios, pi. Entonces la integral la voy a separar en dos partes. La parte en phi la voy a hacer inmediatamente porque simplemente me bota un 2pi porque no hay nada que dependa de phi, la puedo hacer al tiro. Y entonces, b de z, el 2pi, me simplifica, ¿no es cierto?, el 4pi, 1 partido en 2 epsilon 0, y aquí me va a quedar separado en dos partes. Voy a hacer un corchete gigante, entonces me va a quedar. El sigma también va a salir porque simplemente cambia un sigma. Entonces me va a quedar integral de 0 a pi medios de seno de teta, también voy a sacar el r cuadrado para afuera, ¿ok? Ahí. Seno de teta dividido en esta raíz, vale, r cuadrado más z cuadrado menos 2rz coseno de teta, y menos, porque la otra región tiene menos sigma, ¿no es cierto? Integral de pi medios a pi, y es lo mismo. Uy, me ando quedando un poco corto. Ya. Ahí se cierra el paréntesis. Y esta integral no la puede hacer si es que si uno hace u igual al coseno de teta, ¿no es cierto? Uno descubre que el de u es el seno de teta con menos de teta. ¿Sí? O de otra forma, uno puede escribir esto. No, sí, está bien, está bien. Y entonces uno tiene que transformar, ¿no es cierto?, los límites también. Y por supuesto, cuando teta vale 0, u va a valer 1. Cuando teta vale pi medios, u va a valer 0. Y cuando teta vale pi, u va a valer menos 1. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a querer resolver va a ser la siguiente primitiva. Vamos a querer resolver de u partido en r cuadrado más z cuadrado menos 2rz u. Y para esto no hay que hacer mucho esfuerzo porque es una integral directa. Esto va a ser la raíz cuadrada de r cuadrado más z cuadrado menos 2
RZ U, y tengo que restarle las constantes que me bota el derivar. Entonces, si yo esta función la derivo, es 1 sobre 2 veces la raíz, y derivar lo que está dentro, 2RZ, tengo que partirla por RZ. Ahí está. ¿Sí? Es la integral de una raíz cuadrada, simplemente. Entonces, si se fijan, hacerlo con el potencial me simplificó un montón la vida. La integral de antes, del campo eléctrico, el cambio de variable, hay que hacer el mismo cambio de variable, pero si se fijan cómo está el cubo, y aparte me aparece acá arriba, la integral queda más difícil. Hay que hacerla con fracciones parciales. En este caso me quedó directa. Perdón. Ya, entonces tenemos el resultado de la integral. Entonces escribo mi campo eléctrico. Ahí. Bueno, no, nada que ver, pues, B de Z. B de Z. Y este me queda así. Entonces tengo las constantes R cuadrado sigma partiendo de epsilon 0, me boto en RZ también. Entonces me queda R sigma partido en Z 2Z epsilon 0. 2Z epsilon 0 son las constantes. Y ahora tengo que poner aquí los límites bien. Entonces me queda raíz de R cuadrado más Z cuadrado menos 2RZU menos raíz cuadrada de R cuadrado más Z cuadrado menos 2RZU. Ambas integrales son iguales, ¿no es cierto? Por eso la escribí dos veces. Y esta solamente cambia los límites de integración. Entonces cuando U valía 0, perdón, cuando θ valía 0, U valía 1. Y cuando θ valía pi medios, U valía 0, pero como el de U, ¿no es cierto? Me boto un menos atrás, cambio las... Claro, así sale un signo de menos, justamente. A ver, te refieres de esta de aquí, ¿no es cierto? En esta me comí un signo de menos también, sí. Sí, sí, sí. A ver, entonces... 0, entonces aquí está. Vamos a poner el menos atrás. Después vamos a modificar si es que ese menos estaba bien. Claro. Tiene que darme en Z positivo a todo esto, la respuesta. Sabemos para dónde apunta, ¿no es cierto? Así que si es que me da mal es porque me comí un menos en algún lado. ¿Ya? Entonces, el menos de este, claro, me permite dar vuelta al signo de integral. Y ahora me queda esta de 0 hasta 1. Y la otra es, ¿no es cierto?, de pi medios va a 0 y pi vale menos 1. Se va desde menos 1 hasta 0. Espero no haberme equivocado en los 0. Pero hay que desarrollar esto. Entonces, ¿qué me queda el B de Z? Queda menos R sigma 2Z epsilon 0. Y cuando vale 1, esta raíz yo la puedo escribir como, ¿no es cierto?, un cuadrado perfecto. Entonces me queda raíz cuadrada de R menos Z al cuadrado. No simplifico estas cosas porque si es que me pongo en la región R menor a Z o R mayor a Z, uno se puede equivocar, así que lo escribo así. Después le resto menos y me queda la parte con 0 que es R cuadrado más Z cuadrado. Después viene menos. Voy a poner otro paréntesis para no equivocarnos. Y nuevamente con 0 me queda entonces el raíz de R cuadrado más Z cuadrado. Creo que los signos están bien porque me está dando como me acuerdo. Y con el menos 1 me queda un cuadrado perfecto nuevamente, pero esta vez con R más Z cuadrado. Y aquí cierro el corchete. Ya. Entonces, como les mencioné, vamos a dividirnos en regiones. Como se me va a acabar el tiempo, ya nada más voy a hacer la región de afuera, por ahora, nada más. La región de adentro ustedes la hacen. Entonces vamos a poner Z mayor a R. Z es mayor a R, ¿no es cierto? Lo que pasa es que este bicho de acá me va a quedar que es Z menos R. ¿Sí? Entonces B de Z mayor a R me queda. Tenemos el sigma menos de atrás, el sigma, el 2Z epsilon 0,
Y estos de aquí, ¿no es cierto?, se suman. Entonces me viene un 2 atrás. Voy a llamar el corchete, 2 raíz cuadrada de r cuadrado más z cuadrado. Y los otros, aquí me queda más z menos r más z más r. ¿Ok? Sí, así está bien. Entonces aquí se me elimina el r y me sale un 2z. Ya. Perfecto. Entonces, Oye, consulta, ¿qué le pasó al signo de esa raíz? Porque estaba negativo, ¿no? ¿cuál? La raíz de r cuadrado más z cuadrado. Ah, ya. Me lo comí, sí, Sí. perdón. Ah, dale, dale. Ahí está. Gracias. Gracias, gracias. Ya, entonces ahora escribimos todo. Voy a sacar un signo menos global para afuera, ¿ok? Entonces me va a quedar b de z mayor a r igual a r signo partido en epsilon 0, 2, hay un z acá atrás, y voy a sacar un 2 también, entonces se me va ese, ¿no es cierto? Porque me queda 2z, 2, saco un 2, se me va con el de abajo, y me queda lo siguiente, como saqué un menos, ¿sí? Me queda este positivo, y me queda sumando más z. Les voy a pedir que igual, cuando, si lo vuelven a hacer, verifiquen lo de los signos cuando hice la integral y los cambios de variable, porque creo que me quedó un poco diferente como lo resolví la primera vez. Pero no importa, lo importante es la idea. Entonces, ahora que tengo el potencial eléctrico en la región Z mayor a R, hay que tomar ahora el gradiente para el campo. Entonces, E va a ser menos gradiente de B. Y como calculé B restringido solamente a Z, voy a permitirme calcular solamente el campo en Z. Esta es la cosa que les mencioné, que si es que yo restringo no voy a estar 100% bien, me va a faltar una parte de la respuesta. Porque como lo calculé en Z, simplemente me va a retornar dA de Z de B en Z unitario. Pero eso no significa que las otras partes, la parte que va con X unitario y la parte que va con Y unitario, no necesariamente sean cero. ¿Sí? Este artefacto pasó porque yo restringí el espacio a una sección. En nuestro problema, gracias a la simetría, sabemos que las otras componentes sí son cero. Así que nuestra respuesta, al menos en el eje Z, va a estar bien. Pero pregunta, si yo le hubiera preguntado, calcula el campo eléctrico ahora en el eje ecuatorial. Ahí hubieran quedado que B es una función de X, ¿no es cierto? Y a usted le hubiera dado, si toman gradiente, no sé, le hubiera dado un EX solamente, porque no pueden conseguir otra cosa. Van a poder conseguir solamente el EX. Pero de las líneas de campo sabemos que hay una componente en Z. No significa que sea cero esa competencia, simplemente que no la podemos calcular porque nos restringimos nuestro problema. En el caso de la parte Z, ese problema no ocurre. ¿Sí? Justamente el campo eléctrico va en esa dirección. ¿Sí? Pero este es un caso donde ese artefacto que yo les mencioné puede ocurrir. ¿Sí? Así que tengan cuidado con usar esta técnica en geometrías restringidas. Oye, consulta, de hecho, ahí en ese mismo punto, por ejemplo, si tú tomaras, no sé, una porción de carga de la parte cargada positivamente y la otra negativamente, Ujú. ahí no se anulan, ¿cierto? Como pasó al río. Onda como al sumar las que tienen la dirección de X. Eh, ¿Se anulan, te refieres como a las líneas de campo o algo así? Sí, sí, por ejemplo, si tú tomas un pedazo de carga como, no sé, un poquito más arriba del eje y también en el lado que lo refleja, como al Claro. sumar esos dos campos, Sí, sí, sí. De también hecho, pasa lo aquí, mismo que...
aquí te da que, ¿no es cierto?, todas se anulan también, ¿no es cierto?, al menos en el eje X, justamente. ¿Y, De hecho, vas a y da lo llegar... mismo que tengan carga distinta? ¿Cómo? Da lo mismo, entonces que tengan cargas distintas porque arriba tenían cargas iguales, pero acá tienen como cargas distintas esos dos pedacitos de carga. Claro, es que al menos la dirección en X se te va a anular. Eso lo puedes sacar por simetría, ¿no es cierto? Ujú. Pero en el caso en Z se potencian, si te fijas. La parte Z se potencia en el eje polar. Tienen esta componente proyectada y van en la misma dirección. Sin embargo, en esta de acá abajo, si tú las proyectas, van a ir en direcciones opuestas. Va a tener una para allá y una para allá. Por eso vas a llegar que en este caso el X es cero, lo cual está bien, pero concluirías erróneamente que el campo eléctrico total sería cero. Pero eso es un artefacto de que restringiste tu problema, porque hay una parte en Z, pero eso no lo puedes sacar porque tu B está restringido solamente a X. Entonces a eso me refería con esta cosa, Ah, ok. esta cosa de aquí. 100% correcto si no restringo el espacio. Si lo restringo, tengo que usar alguna otra herramienta que me permita decir algo más del campo, de las otras direcciones que el potencial me permitió calcular. ¿Mm? Ya, Eso buenísimo. les Vale. menciona que tengan cuidado si es que quieren usar esto, restringiendo su espacio. Si calculan con R general, va a estar bien siempre, siempre. ¿Sí? Pero si hubiera usado R general para este problema, hubiera sido muy difícil. ¿Sí? Ya. Entonces volvamos a calcular el gradiente, porque eso es lo que nos interesa. No necesariamente son cero en un problema cualquiera, en un problema general. En nuestro caso sí lo es. ¿Ok? Con un problema general tienen que tener cuidado. Ya. Entonces calculemos este bicho. Deriva de z. Perdón. Entonces, este es más o menos agradable calcular porque si se fijan, el z este se me factoriza, entonces la única parte que me aporta es la cosa con la raíz. Entonces calculemos la derivada en z de la siguiente función, que va a ser r cuadrado partido en z cuadrado más 1. ¿Ok? Esta derivada vale 1 sobre la raíz, ¿no es cierto? Partido en el 2, r cuadrado z cuadrado más 1. Y, perdón, perdón, tengo que tirar lo que está dentro. Entonces me bota un r cuadrado, me bota un 2 y un 1 sobre z cubo, perdón, y un menos 1. ¿Sí? Ahí simplemente derivé con regla de la cadena. Entonces ya estamos listos, tenemos el campo eléctrico. Ojo, la componente en z únicamente, pero que justamente coincide con el campo eléctrico total. Y esto nos da, que vale en las constantes que eran R sigma, me queda un R cubo acá. Ese R. Quería quedarme R cuadrado. En algún momento quizá me comí un R también. Ojo, perdonen. Y la otra constante me queda R sigma epsilon 0, ¿cierto? Y la derivada, bueno, ¿cierto? En la derivada este 2 se va, me queda el menos 1, pero con el menos del gradiente se van. Y me queda z cubo por 1 partido en la raíz de r cuadrado partido en z cuadrado más 1. Y este es el resultado del campo en z en el eje polar. Ya. Ahora, una pequeña curiosidad de esta cosa. Fíjense, ¿no es cierto?, que ustedes calcularon el campo, ¿no es cierto?, de un punto, y este iba como 1 sobre r cuadrado, después calcularon el de una línea, y este iba como 1 sobre r, y después calcularon el de un plano, y este iba como una constante, ¿no es cierto? Entonces parece que la dimensión del objeto afecta bastante la forma funcional del campo. Entonces, ¿qué pensarían ustedes? Que si hago algo más pequeño que un punto, debería reducir la potencia, ¿no es cierto? Algo por el estilo, porque mientras voy dando más volumen, como que la potencia del R va aumentando. Fíjense
¿Cómo me queda mi campo eléctrico en Z para este problema? Me queda algo así como 1 partido en Z cubo por una raíz, que este R cuadrado partido en Z cuadrado más 1. Entonces imaginemos que vamos a mirar el problema desde muy lejos. Entonces tomemos Z mucho mayor a R. En ese caso, esto se transforma en algo muy pequeño, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer un Taylor. Vamos a tener aquí R cuadrado, Z cuadrado más 1. Esto va más o menos como 1 partido en, perdón, el 1 más un medio de lo pequeño. Y otros términos que van como más de lo pequeño, y esto lo puedo aproximar de nuevo, para dejarlo lineal, como 1 menos un medio de R cuadrado de Z cuadrado. Más otros términos más pequeños todavía. ¿Ok? Ok, entonces el E de Z, fíjense cómo va cuando Z es mucho mayor a R. Mucho mayor a R. Va como 1 sobre Z cubo por 1 menos un medio de R cuadrado partido en Z cuadrado. Y obviamente después hay más potencias, ¿no es cierto? Después viene el orden 1 sobre Z a la cuarta, y después vienen los otros, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fíjense que la primera que me aporta es 1 sobre Z cubo. Entonces aquí como que logramos generar un campo más débil que el de una partícula puntual aún. ¿Sí? Y esto es una propiedad muy general, como bien notó el compañero, de cuando tenemos un dipolo eléctrico, o un dipolo en general. Si se fijan, aquí tenemos algo así como una carga Q y una carga menos Q. Y esto es lo que uno llama un dipolo, que tiene cargas opuestas separadas una de cierta distancia. Y esto genera un campo eléctrico como el que está aquí, ¿no es cierto? Tiene estas curvas muy bonitas, que más adelante van a calcular analíticamente en el caso perfecto. Y lo interesante es que para los dipolos, el primer término que contribuye no es 1 sobre R cuadrado, ni 1 sobre R, ni una constante, es 1 sobre R al cubo. ¿Sí? Entonces de alguna forma logramos como debilitar el campo eléctrico, únicamente gracias a que distribuimos las cargas de cierta forma particular. Si se fijan, vienen después más contribuciones aún, cada vez más débiles. ¿Sí, sí, sí? Pero la principal es la 1 sobre Z cubo. Después uno puede demostrar que un objeto en general, cualquiera, cuando uno calcula el BDR, uno lo puede escribir como una serie de potencias de esta forma. Entonces, en verdad uno tiene todas las potencias de R en el campo eléctrico si es que el objeto es muy feo. ¿Mm? Simplemente un pequeño comentario del resultado. Ya. Ahora, ¿alguna duda? ¿Sin problema? ¿O de lo que sea? ¿Qué pasa si hubiésemos tomado como la aproximación por primer orden? Onda como 1 partido por ZQ. ¿Habría una diferencia en el resultado como en una evaluación, por así decirlo? No. O sea, si te preguntan, calcula el siguiente orden, ahí estaría malo. Si te dicen como, Ah, considere Z mucho mayor que R, ¿cuánto vale? Te puedes quedar con el primero, sí. ya, buenísimo. Ya, ya. Aquí Perfecto. simplemente lo puse para ejemplificarles que en un problema real de electrostática van a tener todas las potencias de R. Todas. ¿Por qué? Porque si es que ustedes están adentro del objeto, ustedes vieron que en el caso perfecto también iba lineal. O sea que no solamente están los 1 sobre R, sino que están los R. Los R a la algo. Entonces en verdad están todas las potencias. ¿Mm? Solamente para que lo tengan en mente. Ya. ¿Hay alguna otra duda? Ya. Si no hay otra duda, entonces dejamos la clase hasta aquí. Espero que les haya gustado o servido de algo. Y nos vemos entonces en 2 semanas más.
Y bueno, por supuesto, la siguiente semana tienen con Roberto. Éxito en el ejercicio de esta tarde. Nos vemos. Chao, gracias. Chao.